Continuamos analizando el comportamiento de la función y su gráfica a partir de sus derivadas. Ahora en este video vamos a hablar un poco de la concavidad y eso, como verán, tiene que ver con la segunda derivada. Em, Tenemos por aquí concavidad. Primero vamos a definir aquí que decimos que C es un punto de inflexión de la función f si el valor de la segunda derivada de f en C es cero o no existe. Digamos, esto es lo análogo a los puntos críticos para la primera derivada. Si la curva cambia de concavidad, lo hace en un punto de inflexión. Una curva es cóncava hacia arriba, si se inclina así hacia arriba y cóncava hacia abajo de esta otra manera. Y veamos, vamos a definirla. Si la segunda derivada es positiva para todo x en un intervalo, entonces f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la segunda derivada es negativa para todo x en un intervalo, entonces la función f es cóncava hacia abajo en ese intervalo, o la gráfica de la función f, deberíamos decir. Entonces, tú puedes ser cóncava hacia arriba y decreciente, la vienes bajando aquí, o cóncava hacia arriba creciente, esta otra pata de la curva. O por acá, cóncava hacia abajo creciente, sería esta parte de aquí, o cóncava hacia abajo decreciente, bajando así, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos. Antes de eso, yo me encontré con este dibujo en algún tiempo atrás, hace algún tiempo atrás, no les doy crédito y lamento no hacerlo porque no recuerdo dónde lo vi, pero era Mr. Smiley y Mr. Frowny, básicamente. Entonces, miras la segunda derivada, si la segunda derivada es positiva, entonces estás aquí en Mr. Smiley, que es todo sonrisa y es hacia arriba, ¿verdad? Con toda la emoción. Y si miras a la segunda derivada y es negativa, ahí la función o la gráfica de la función es cóncava hacia abajo, es Mr. Frowny con su ceño fruncido. Como les dije, lo vi hace un tiempo, me gustó y lo uso desde entonces, pero no recuerdo exactamente dónde lo vi. Recogiendo, cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva y cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Tenemos la prueba de la primera derivada que nos dice que si la primera derivada cambia de signo en un punto crítico, entonces la función tiene un máximo o un mínimo local ahí. Si no cambia de signo, pues no hay ni máximo ni mínimos locales. La prueba de la primera derivada siempre funciona, ¿sí? La prueba de la segunda derivada, al igual que la prueba de la primera derivada, nos ayuda a identificar dónde están los máximos y los mínimos locales, pero a veces es inconclusa, como vamos a ver acá abajo. Y es más, ¿por qué utilizamos esta herramienta? A veces es más fácil de computar la segunda derivada y validar en un punto, ¿verdad?, que hacer el cementerio de la primera derivada para encontrar los signos y determinar dónde están los máximos y los mínimos de una función. Pero veamos. Dice, sea C un punto crítico de f, y recuerden que los puntos críticos de f son donde la primera derivada es cero o no existe. La primera derivada, ¿sí? Entonces, en los puntos críticos de f, que nos los da la primera derivada, vamos a evaluar la segunda derivada. O sea que tenemos que calcular la segunda derivada y evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. Si si la segunda derivada en un punto crítico es positiva, entonces f de c es un mínimo local de f. Fíjense que si la segunda derivada es positiva en ese punto, quiere decir que en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y tiene sentido que tengamos un mínimo acá abajo. Por el contrario, si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo y vemos que vamos a tener un máximo local ahí. Si f doble' de c es negativa, entonces f de c tiene un máximo local ahí en C, ¿no? F de C es un máximo local de F. Sin embargo, F de doble' de C es un número, puede ser cero, positivo o negativo. Si es positivo, como hemos visto o como hemos dicho, ahí tenemos un mínimo local. Si es negativo, ahí tenemos un máximo local. Sin embargo, si es cero, la prueba es inconclusa y tendríamos que recurrir de nuevo a la prueba de la primera derivada. Es como cuando tratamos de resolver un polinomio, los ceros de un polinomio. Es más fácil si lo podemos factorizar y buscar los ceros. Sin embargo, digamos un polinomio de grado 2,
pero no siempre es posible factorizar. Lo que sí siempre podemos utilizar en el caso de un polinomio de grado 2 y buscando sus raíces es utilizar la fórmula cuadrática, que es el equivalente a completar el cuadrado que siempre podemos hacer. Así que es más fácil factorizar, sí se puede. Si no, pues vamos a la fórmula cuadrática. Volvemos aquí. A veces es más fácil buscar la segunda derivada y entonces evaluar en ese punto, pero si no se puede, siempre tenemos la prueba de la primera derivada y ahí pues habría que buscar el cementerio y hacer, bueno, todo lo que saben que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, este ejemplo ya lo habíamos visto antes, lo repito aquí para modo ilustrativo, hallar todos los máximos y mínimos locales de f de x igual a 4x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 1. Si utilizamos la prueba de la primera derivada, tenemos que buscar los puntos críticos. F' de x es 12x cuadrado más 6x menos 6. Y los puntos críticos son donde la derivada de 0 no existe. Esto siendo un polinomio, la derivada pues siempre existe, así que buscamos donde 0 y habíamos encontrado que era en x igual a 1/2 o en x igual a negativo 1. Hacemos el cementerio para la derivada, ¿verdad? Esta función que está acá abajo, 12x cuadrado más 6x menos 6, o por acá 6 por 2x menos 1 por x más 1, que es el equivalente factorizado. Aquí en negativo 1 la derivada es 0, en 1/2 también es 0. Ya habíamos visto que para valores antes de negativo 1 la derivada es positivo, igual que para valores después de 1/2, y para valores entre negativo 1 y 1/2 la derivada era negativa. Por lo tanto, como aquí cambia de positiva a negativa, tenemos un máximo en negativo 1, ese máximo habíamos visto que era 6, y en 1/2 tenemos un mínimo porque cambia de negativo a positivo la derivada, o sea que la función cambia de decreciente a creciente, y en 1/2 tenemos un máximo, un mínimo, ese mínimo es negativo 3/4. Si fuésemos a utilizar la prueba de la segunda derivada con este mismo ejemplo, vemos por aquí que el primer paso es exactamente el mismo, es buscar los puntos críticos. Siempre tenemos que buscar los puntos críticos, pero ahora como vamos a utilizar la prueba de la segunda derivada, buscamos la segunda derivada. F' de x es 12x cuadrado más 6x menos 6, así que f doble prima de x, la segunda derivada es 12 por 2, que serían 24x más 6. ¿Sí? Y ahora buscamos el valor de la segunda derivada en cada uno de estos dos puntos críticos. Buscamos f doble prima de 1/2, que sería 24 por 1/2 más 6. Esto es 12 más 6, que es 18. Lo que me interesa es que ese valor es positivo, o sea, la segunda derivada es positiva en ese valor. Por eso ahí vamos a tener un mínimo local en 1/2. Y f doble prima en negativo 1, que es el otro punto crítico. Si se fijan, es 24 por negativo 1 más 6. Eso es negativo 24 más 6, que es negativo 18. No me interesa la cantidad, lo que me interesa es el signo, que es negativo. Por eso ahí tenemos un máximo local por la prueba de la segunda derivada. Y igual que encontramos anteriormente, el máximo local es el negativo 1. Buscamos cuánto es f de negativo 1 y vemos que es 6. Y buscamos cuánto es f de 1/2 y vemos que es negativo 3/4. Ahí tenemos nuestro mínimo local. Y como ven, a veces es más fácil buscar la segunda derivada y buscar el valor de la segunda derivada en esos puntos críticos que hacer toda el cementerio para la primera derivada y determinar si la función tiene máximos o mínimos locales ahí. Veamos este ejemplo. Dice, halle todos los intervalos donde la función f de x igual a 2 más 3x menos x al cubo es creciente. Los intervalos donde es decreciente, todos sus máximos y mínimos locales, los intervalos de concavidad, y dibuja un esquema de su gráfica. Donde la gráfica es creciente, donde es decreciente, donde tiene los máximos y donde tiene los mínimos, sabemos que eso nos los da la primera derivada. Así que vamos por aquí. F de x es 2 más 3x menos 3 menos x al cubo, así que su derivada es 3 menos 3x cuadrado, está por aquí. Si quieren podemos factorizar un 3 aquí, nos queda 1 menos x cuadrado, y esto es una diferencia de cuadrado, así que tenemos 3 por 1 menos x por 1 más x. Bueno, esto siendo un polinomio, solamente los puntos críticos salen de donde la función es 0, la derivada, así que es 0 si x es 1 o si x es negativo 1. Hacemos el cementerio por aquí. Fíjense que para valores menores que negativo 1, digamos que sé yo, negativo 2, aquí vamos a tener 1 menos negativo 2, eso es positivo, y 1 más negativo 2, eso es negativo. Positivo por positivo es negativo. Para valores entre negativo 1 y 1,
digamos, qué sé yo, 0, aquí tenemos 3 por 1 por 1, eso es positivo, así que es positivo aquí, y para valores mayores que 1, aquí le vamos a restar algo mayor que 1 a 1, por lo tanto este es negativo, este es positivo, y este por supuesto es positivo, así que tenemos positivo por negativo, eso es negativo. Piense que entonces sabemos que la función va a ser creciente entre negativo 1 y 1, abierto, el intervalo abierto, va a ser decreciente de negativo infinito a negativo 1 y de 1 a infinito, así que lo tenemos decreciente en este intervalo aquí de negativo infinito a negativo 1 unido al intervalo 1 a infinito. Si se fijan aquí, en el punto crítico de negativo 1 cambia de decreciente a creciente. Aquí en negativo 1 tenemos un mínimo local. Ese mínimo local es f de negativo 1. Vamos a f, sustituimos negativo 1 y nos queda 2 menos 3 más 1, que es 0. Y por acá en 1 cambia de positivo a negativo, por lo tanto aquí tenemos un máximo local en 1. En 1 tenemos 2 más 3 menos 1, que serían 5 menos 1, 4. El máximo local es 4, ocurre en 1. Para buscar, ya tenemos entonces dónde es creciente, dónde es decreciente. Tenemos todos sus máximos locales, que es solamente 1, y todos sus mínimos locales, que también es 1. Para buscar los puntos o los intervalos de concavidad, sabemos que necesitamos la segunda derivada, así que vamos aquí, tenemos f' de x es 3 menos 3x cuadrado, así que 3 menos 3x cuadrado, su derivada va a ser negativo 6x. Los puntos de inflexión son donde la segunda derivada es 0 o no existe. Negativo 6x es un polinomio, o sea que la derivada siempre existe. Y es 0 si x es 0. Así que mi único punto de concavidad, de inflexión es 0, donde la segunda derivada es 0. Para valores menores que 0, o sea, valores negativos, tengo negativo 6 por algo negativo, va a ser positivo. Y para valores mayores que 0, para valores positivos, negativo 6 por algo positivo es negativo por lo que es negativo acá. Quiere decir que de negativo infinito a 0 es cóncava hacia arriba, de negativo infinito a 0, y de 0 a infinito, de nuevo abierto, es cóncava hacia abajo. Y utilizamos esta información de que la función es creciente en el intervalo de negativo 1 a 1, es decreciente entre negativo infinito a negativo 1 y de 1 a infinito. Tenemos nuestro máximo local en en 1 es igual a 4 y nuestro mínimo local es 0, ocurre en x igual a negativo 1. Sabemos también que la función es cóncava hacia arriba de negativo infinito a 0 y cóncava hacia abajo de 0 a infinito. Y tenemos por acá entonces, de nuevo, nuestra gráfica. Copio otra vez nuevamente la información que teníamos de la página anterior. La función es 2 más 3x menos x al cubo. Sabemos que es creciente entre negativo 1 y 1, mírenlo aquí, entre x igual a negativo 1 y x igual a 1, es decreciente de negativo infinito a negativo 1, de negativo infinito a negativo 1, es decreciente también de 1 a infinito, por acá. El máximo local es el punto 1, 4, 1, 4. El mínimo local es el punto negativo 1, 0, negativo 1, x, y igual a 0. Cóncava hacia arriba de negativo infinito a 0, aquí. Y aquí en 0 tenemos nuestro punto de inflexión donde cambia concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, de 0 en adelante hasta infinito. Y ahí tenemos la gráfica o un esquema de la gráfica de 2 más 3x menos x al cubo.